Buenas noches, el día de hoy vamos a exponer la unidad 3, tarea 4, metabolismo, anabolismo y catabolismo. Mi nombre es Jenny Paola Gualdrón y mi compañera es Natalia Pedraza Pineda. Somos de Ingeniería de Alimentos de la materia de bioquímica del grupo número 54. Bueno, a continuación nosotros escogimos lo que es la glucogenólisis. Vamos a hablar de la clasificación, la cantidad de reacciones. Entonces la clasificación, esta se compone de un proceso catabólico que libera glucosa almacenada en forma de glucógeno para proporcionar energía a las células cuando sea necesario. Este proceso es vital para mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre y suministrar energía durante periodos de necesidad, cuales como el ejercicio o cuando los niveles de la glucosa en la sangre son bajos. La cantidad de reacciones que componen la ruta aproximadamente son 11 reacciones principales, las cuales están en fosforilación inicial del glucógeno, 2 isomerización, 3 fosforolisis, 4 isomerización de la glucosa 1-fosfato, quinto hidrólisis y sexto desfosforilación. Vamos a hablar de las enzimas participantes y la clasificación de acuerdo a la función. Entonces tenemos que la primera, la enzima es el glucógeno fosforilasa. En la segunda, la enzima es transferasa. En la tercera, la enzima es el glucógeno fosforilasa y desramificante. En la cuarta tenemos que la enzima es fosfoglucomutasa. En la quinta, la glucosa 6-fosfatasa y en la sexta la enzima es la fosfatasa. En las coenzimas participantes tenemos el adenosín trisfosfato, que la función actúa como fuente de energía para la fosforilación del glucógeno al inicio de la glucogenólisis. Tenemos el fosfato inorgánico, que la función es acompañar a la transferencia de grupos fosfato durante las reacciones de la fosforólisis, facilitando la ruptura de los enlaces glucodísicos en la glucógeno. Tenemos también la niclotinamina adenina, la función de esta en algunas etapas de la glucnosis se reduce ayudando a la transferencia de electrones y contribuyendo a la producción de energía. También se tiene en el cuarto la flavina adenina, esta función similar al NADN, participa en reacciones de transferencia de electrones contribuyendo a la producción de energía. Tenemos puntos de regulación de la ruta metabólica. Tenemos en este caso 4, activación de glucógeno en la fosforilasa, 2, inhibición de la glucógeno fosforilasa, 3, activación de la fosforilasa quinasa y inhibición a la fosforilasa quinasa. Tenemos por último el compartimiento celular donde se realiza el proceso metabólico. Bueno, como venimos diciéndole, el compartimiento celular en donde se realiza este proceso, pues este ocurre principalmente en el citoplasma celular. ¿En qué células específicas? Como las células hepáticas, el hígado y las células musculares. El glucógeno almacenado, se degrada en glucosa mediante la acción de enzimas dentro del citoplasma. El glucógeno, ¿qué sirve? Pues como una forma de almacenamiento de la glucosa, que se encuentran partículas llamadas gránulos del glucógeno en el citoplasma de las células. Estas, ¿cómo se degradan? Mediante la acción de las enzimas de la glucogenólisis, que libera glucosa, que luego pueden ser utilizadas como fuente de energía en la célula o liberada en la sangre para su uso por otras células del cuerpo. Bueno, tenemos la síntesis de triacilgliceroles. En esta diapositiva tenemos la síntesis de triacilgliceroles, su clasificación de tipo del proceso metabólico. Se clasifican como un proceso anabólico dentro del
metabolismo celular. Este tipo de proceso metabólico implica la formación de moléculas más grandes y complejas a partir de moléculas más pequeñas, consumiendo energía en el proceso. En el caso de la triacilgliceroles, que son moléculas de grasa utilizadas para almacenar energía, la síntesis ocurre típicamente en células especializadas llamadas adipocitos, donde los ácidos grasos se combinan con glicerol para formar los triglicéridos. Este proceso anabólico es esencial para el almacenamiento eficiente de energía en forma de grasa en el cuerpo, proporcionando una reserva para su uso posterior cuando sea necesario. Nos preguntan acá qué cantidad de reacciones que componen la ruta. La síntesis de la tricilgliceroles implica la esterificación de ácidos grasos en glicerol para formar triglicéridos. Este proceso suele llevar a cabo en varias etapas y la cantidad total de reacciones puede superar las 10 o más, dependiendo de la presión con la que se cuenten las subreacciones específicas. Cada etapa de síntesis está catalizada por enzimas específicas que regulan el flujo de la ruta metabólica y aseguran la formación adecuada de las trigliceroles. Tenemos las enzimas participativas con su clasificación de acuerdo a su función. Entonces la enzima número 1 es aciltransferasas. La función de esas enzimas es catalizar la transferencia de grupos ácidos grasos a la molécula receptora que suele ser el glicerol. La clasificación son clasificadas como ligasas o sintetasas, ya que forman nuevos enlaces químicos. La segunda es glicerol 3-fosfato aciltransferasa. La función es catalizar la adición del segundo ácido graso a la molécula del glicerol, formando diacilglicerol. La clasificación se puede considerar como ligasa o transferasa, ya que implica la transferencia de grupos acilo. La tercera es diacilglicerol aciltransferasa. La función es catalizar la adición del tercer ácido graso, convirtiéndolo el diacilglicerol en triglicerol. La clasificación también se clasifica como ligasa o transferasa debido a su función de transferencia en grupos ácidos. Coenzimas participantes. La número 1 es coenzima A-CoA. Su función es transporta grupos acilo, grupos de ácidos grasos activados durante la síntesis de triagliceroles, facilitando su unión al glicerol. La número 2 tenemos la nicotidamida adenina dinucleótido. Su función actúa como donante de electrones en las reacciones de reducción durante la síntesis de ácidos grasos, proporcionando la energía necesaria para la formación de enlaces. La número 3 es adenosin-trifosfato. Función: suministra energía para la reacción que requieren energía durante la síntesis de triacilgliceroles. La activación de ácidos grasos mediante la unión de CoA consume ATP. Puntos de regulación a la ruta metabólica. Primero, regulación de la acetil-CoA carboxilasa. La segunda, regulación de triglicérido sinsata FAS. La tercera, regulación de transporte de grasa a los adipocitos. La cuarta, regulación de la lipoproteína lipasa. Compartimento celular donde se realiza el proceso metabólico. Síntesis de triacilgliceroles se lleva a cabo principalmente en el citoplasma celular, en células especializadas como los adipocitos, células grasas. Los procesos enzimáticos para la síntesis de triacilgliceroles ocurren dentro del citoplasma, donde se encuentran los sustratos y las enzimas necesarios para la formación de estas moléculas de almacenamiento de grasa. El citoplasma proporciona el entorno adecuado para que las diversas etapas de la síntesis que implican la unión de ácidos grasos a la molécula del glicerol tengan un lugar de manera eficiente. Tenemos el ciclo de la urea. Su clasificación de proceso metabólico. El ciclo de la urea es el proceso metabólico que se clasifica como catabólico.
Específicamente es una ruta catabólica que ocurre en el hígado y tiene como objetivo principal la eliminación del exceso de nitrógeno en forma de urea. Durante este ciclo los grupos aminos se convierten en urea que luego se excreta a través de la orina. La clasificación como catabólico se debe a que el ciclo de la urea implica la degradación de compuestos nitrogenados, liberando así energía y produciendo un producto final, urea, para su eliminación. Este proceso es fundamental para el mantenimiento del equilibrio del nitrógeno del cuerpo. Cantidad de reacciones que componen la ruta. El ciclo de la urea consta de varias reacciones interconectadas que conducen a la formación de la urea a partir de aminoácido y dióxido de carbono. El ciclo de la urea involucra alrededor de 5 a 7 reacciones principales. Estas reacciones ocurren en el hígado y están diseñadas para convertir el amoníaco, un subproducto tóxico del metabolismo de las proteínas, en urea, una forma menos tóxica que se puede eliminar fácilmente del cuerpo a través de la orina. La presencia de la cantidad de reacciones puede depender de cómo se encuentran las etapas específicas y la subprestación dentro del ciclo. ¿Cuáles son sus enzimas participantes de clasificación de acuerdo a su función? La número 1 tenemos carbamoil fosfato sintetasa. La función es catalizar la formación de carbamoil fosfato a partir del bicarbonato y amoníaco. La clasificación ya es ligasa, ya que forma nuevos enlaces químicos. La segunda es ornitina transcarbamilasa. La función combina la ornitina con carbamoil fosfato para producir citrulina. La clasificación es transferasa, ya que facilita la transferencia de grupos funcionales. La tercera es argininosuccinato sintetasa. La función es catalizar la formación de argininosuccinato a partir de citrulina y aspartato. La clasificación es ligasa. La cuarta es argininosuccinato liasa. La función divide el argininosuccinato en arginina y fumarato. Y la clasificación es liasa, ya que cataliza la ruptura de enlaces en una molécula. Y la número 5 es arginasa. La función es convertir la arginina en urea y ornitina. La clasificación es hidrolasa. ¿Y cuáles son sus coenzimas participantes? Entonces tenemos la número 1 que es bicarbonato, la número 2 que es adenosin trifosfato, la número 3 es nicotidamina, adenina, nicluteótido, la número 4 es nicotidamida, adenina, dinucleótido de fosfato. Puntos de regulación de la ruta metabólica. Número 1. Carbamoil fosfato sintetasa 1. Es positiva, ya que aumenta la activación en respuesta a altos niveles de amoníaco y presenta de ATP. La activación promueve la conversión de amoníaco en carbamoil fosfato. La número 2 tenemos la ornitina transcarbamilasa. Es regulación positiva, ya que aumenta la actividad en respuesta a la disponibilidad de sustratos. La número 3 tenemos la argininosuccinato sintetasa. Es positiva, ya que aumenta la actividad en respuesta a altos niveles de citrulina y aspartato. Y por último tenemos la número 4 que es arginina. Es positiva, ya que la actividad de la arginasa, la enzima final del ciclo, la convierte en arginina, en urea y ortinina. Comportamiento celular donde se realiza el proceso metabólico. El ciclo de la urea se realiza en el comportamiento celular del hígado. La mayoría de las enzimas involucradas en el ciclo de la urea se encuentran en el citoplasma y en la matriz mitocondrial de las células hepáticas. El hígado juega un papel central en la detoxificación del amoníaco, un subproducto del metabolismo de las proteínas, al convertirlo en urea, que es menos tóxico y puede ser eliminada eficientemente del organismo a través de la orina. Bueno, entonces acá finalizamos con nuestra exposición. Entonces
Gracias. Muchas gracias, hasta luego.